alegre y demuestra el hermano que está contento y que hemos venido a alabar el nombre del Señor. Amén. Vamos, en el nombre del Señor. No hay saludo más bonito que el saludo de Cristo. No hay saludo más bonito que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. No hay saludo más bonito que el saludo del cristiano. No hay saludo más bonito que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Una vez más. Gloria a Dios, una vez más. No hay saludo, gloria a Dios. No hay saludo más bonito que el saludo del cristiano. No hay saludo más bonito que el saludo del cristiano. Le da la mano y se dice: Dios te bendiga, mi hermano. Le da la mano y se dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Démosle la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Permaneciendo de pie, vamos a orar al Señor. Amén. Para que Él nos prepare para oír su palabra. Amén. Inclina su rostro en señal de respeto y de reverencia a nuestro Dios. Eterno Dios, Padre Celestial, Señor, gracias te damos en esta tarde por esta bendición. Amén. De estar en tu casa de oración. Amén. Mirad cuán hermoso y cuán delicioso es habitar todos los hermanos juntos en armonía. Señor, aquí está este remanente de tu iglesia, preparada para oír tu palabra. Señor, desajénanos de pensamientos, de compromisos, de problemas que hayamos tenido. Déjanos aptos y limpios para recibir tu palabra. Ponga en nosotros, Padre, espíritu de discípulo, Señor, y unja mis labios para entregar lo que por gracia he recibido. Y que en esta tarde todos nos vamos bendecidos a nuestros hogares. Te damos las gracias por estar sentados por la fe a la mesa, creyendo y confiando que será Cristo quien va a servir. Te decimos en esta tarde: bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Aquí está tu iglesia. Señor, todos estos favores te los rogamos a través de Cristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Tiene unos segundos para silenciar su teléfono, para que nadie lo moleste. ¿No es cierto? Voy a dejar mi teléfono acá. ¿Está contento? Amén. Ha sido de bendición saludarnos entre todos, ¿no es verdad? Ahora estamos todos en comunión de espíritu. Le oramos al Señor para que Él se lleve, ¿no es cierto?, y nos prepare para oír su palabra y se lleve todo lo malo, todo lo que entorpezca estar en su presencia. No les voy a preguntar en esta tarde los nombres de los pastores que estuvieron en el congreso con el pastor Samuel, porque es muy difícil. No me acuerdo de ninguno, solamente me acuerdo de uno que era algo de Kim, Juan Kim. No es John Hook, no, eso no. Ya que Dios bendiga a nuestros pastores que nos estuvieron representando en ese congreso. Hay algo que me llamó la atención, que cuando nuestro pastor Samuel habló allá en el congreso, hizo una invitación para todas, dijo, los quiero invitar a todos a mi iglesia. Y yo estaba mirando ahí, pues yo dije, lo voy a invitar a Antiguo Oriente. Y dice, los invito a mi iglesia, la calle, la plaza, esa es mi iglesia. Y me gocé en el Señor, porque la iglesia de Él está allá afuera. Él predica en las calles, en las plazas. Lo que nosotros no hacemos lo hace Él, porque cada uno tiene un don establecido que Dios nos ha dado. Amén. Dios bendiga a nuestro pastor. Nos vamos a la palabra del Señor. Esta palabra que hemos leído, que lleva por título, ¿no es cierto?, en sus Biblias, la alimentación de los 5,000. Es una palabra muy conocida, es una palabra que todos más o menos la hemos escuchado, donde el Señor Jesús hace un tremendo milagro. Yo no sé si alguien está de acuerdo conmigo que Dios aún hace milagros. Amén. Yo sé que el Señor todavía está vigente, ¿no es cierto? Él hace milagros. Bendito sea el Señor para siempre. Y en esta palabra que hemos leído, no vamos a hablar del milagro. Increíblemente no vamos a hablar del milagro. Vamos a hablar de algo fundamental, si me autoriza, por favor. A mí me gusta cantarle al Señor y me pongo rojo y se me olvida que me toca predicar. Nos vamos a hablar del milagro de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces, donde 5,000 fueron saciados. Fíjese que ya vamos a hablar de otro tema que está basado en este milagro que Dios ha hecho y tiene que ver con lo siguiente. Fíjese que todo cristiano y creyente, que somos nosotros, debemos de saber que nosotros en esta vida espiritual terrenal estamos sometidos a enfrentar, ¿no es cierto?, problemas y situaciones que se nos vayan presentando en nuestra vida. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Y también estamos hoy día propensos a enfrentar problemas en nuestra propia vida personal y espiritual. Sea fácil, ¿no es cierto?, o difícil el problema, usted y yo debemos aprender que debemos de confiar en Dios. Amén. ¿Lo cree? Amén. Ahora, cuando leemos este pasaje ahí en el libro de Juan, capítulo 6, del versículo 1 al 13, ¿no es cierto?, bendito sea Dios para siempre, claramente no era un pequeño problema alimentar a 5,000 personas. Ya estamos entrando en la palabra del Señor. No vamos a hablar del milagro, sino que vamos a hablar de cómo los cristianos, los evangélicos, los creyentes debemos de enfrentar los problemas y las situaciones. Amén. Amén. Entonces, cuando damos lectura a este pasaje, claramente no era un problema pequeño alimentar a 5,000 personas. Este era claramente un asunto que era capaz de probar, escúcheme bien, de probar la fe de cualquiera de los que estaba ahí. ¿Cómo íbamos a alimentar a tanta gente? Bendito sea Dios para siempre. Fíjese que los discípulos no se sintieron capaces de enfrentar ese problema.
¿Cuántas veces tú no te has sentido capaz de enfrentar un problema? Todas estas veces. ¿Cuántas veces tú te has sentido oprimido y no has podido enfrentar un problema? Los discípulos en esta palabra no fueron capaces de afrontar esta situación que se les provocaba en ese momento. No sabían dar ellos, escúcheme bien, una solución adecuada a esto que se les estaba presentando, por lo que sugirieron, ¿no es cierto?, que mejor fuera despedida la multitud, ¿no es cierto?, que mejor la multitud se fuera. Muchas veces tú y yo buscamos la solución más fácil para el problema, ¿no es verdad? Tal como los discípulos. Mejor que se vayan todos, despáchalos, Señor, que se vayan a la casa. ¿Cómo los vamos a alimentar? Son muchos. Ahora, mis hermanos, a la luz de esta palabra, vamos a ver 4 pasos fundamentales para ver cómo debemos de enfrentar nuestros problemas. La pregunta que yo le hago: ¿cuántos han traído problemas hoy día? Levanten la mano. Todos traemos algún problema. Y el que no trae problemas, le doy un abrazo desde acá y que Dios le bendiga, que lo proteja y que no tenga ningún problema. Pero muchos hemos traído problemas, ¿no es verdad? De diferente índole, de salud, personal, emocional, mental, judicial, de todo índole hemos traído un problema a este lugar. Por lo tanto, hoy día el Señor nos va a dar 4 pasos fundamentales para enfrentar los problemas. Y usted confirme la palabra. Primero, creer que el Señor tiene la solución. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor tiene la solución? Amén. Ya tenemos el 80% de tus problemas solucionados. Amén. Porque y el 20%, tranquilo, no se apresure, no sea afanoso. Tenemos el 80% de nuestros problemas solucionados porque ya creemos que el Señor tiene la solución. Amén. Dios siempre tiene soluciones previstas. Sin embargo, el Señor quería saber la impresión de sus discípulos. Fíjese que el Señor parte, Él diciéndole a los discípulos: ¿dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Esa pregunta la hace Jesús, no la hace un discípulo, sino que es como que yo le preguntara aquí a mi pastor y al hermano Juan Carlos: ¿cómo vamos a alimentar a todos estos hermanos que tienen ganas de comer? Y ellos me van a decir: mi pastor, pero terminemos la reunión con un corito y que se vaya. Más fácil. Estoy graficando lo que los discípulos hicieron. El Señor persuadió un poco a sus discípulos y le hace la pregunta: ¿dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Y como que existe una dificultad entre los discípulos para que ellos empezaran a buscar soluciones humanas. Diga conmigo: solución humana. Solución humana. La solución humana muchas veces tú y yo la ocupamos frente a los problemas y no ocupamos la solución que se llama Jesucristo. Amén. ¿Va entendiendo la palabra? Amén. El Señor nos ayuda a que cuando se nos presenta un problema no busquemos la solución humana. A veces la solución humana provoca que las demás personas que nos rodean participen y seamos piedra de tropiezo para que sean bendecidos, porque lo estamos involucrando a ellos en una solución que podría ser una solución espiritual. Amén. Amén. Y como que existe una dificultad, ¿no es cierto? Los discípulos empezaron ellos a buscar lo que dijimos recién, una solución humana. Felipe dijo: ni con 200 denarios alcanzará. Bendito sea Dios para siempre. ¿Qué es lo que era el denario? Era una moneda romana de plata, ¿no es cierto?, que llevaba una inscripción o una imagen en ese tiempo del emperador. Y el denario era el sueldo diario, ¿no es cierto?, el salario de un día de trabajo. Y este hombre, Felipe, dice: y con 200 denarios solucionamos este problema. Andrés dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 4 peces, ¿no es verdad? ¿Cuánto era? 2, la para probarlo. 2 peces, no 4.
5 panes y 3 peces, ¿no es cierto? No. ¿Cuánto? 2. Ya, ahí estamos, muy bien, estamos atentos. Andrés dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero dicen, ¿eso de qué sirve? Bendito sea Dios para siempre. Así nosotros nos quebramos muchas veces, amados hermanos, nos quebramos la cabeza buscando solución, pero observemos bien que Jesús sabía muy bien lo que iba a hacer. Amén. Ahora, tú andas pensando en el problema que trajiste hoy día. ¿Qué hago con ese problema? Yo pensé que la solución era esta, pero mi pastor, el Señor a través de mi pastor me está diciendo que el Señor sabe lo que va a hacer con mi problema. Amén. Porque el primer punto es creer que el Señor tiene la solución. Declárelo, el Señor tiene la solución al problema. Gloria a Dios para siempre. ¿Le gusta la palabra? Amén. Primer punto, el Señor tiene la solución a nuestro problema. Debemos de creer. Escuchando ese coro que dice, solo creer. ¿Lo ha escuchado? Amén. Solo creer, todo es posible. Solo creer. Ese es el secreto. Creer que el Señor tiene la solución. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Segundo punto, todos nuestros recursos, sean muchos o sean pocos, hay que entregárselos a Dios para que Él resuelva el problema. Amén. Es decir, mi pastor, pero ¿cómo eso del recurso? Yo tengo un problema ahora y mi fe es poca. Entrégale esa poca fe al Señor. Amén. Pon esa poca fe que tienes en manos del Señor. Amén. Si tus recursos son muchos, tienes mucha fe, entrégala en las manos del Señor. Porque por tu cuenta no lo vas a conseguir. Hay muchos que se creen autosuficientes. Hay muchos que se creen que todo lo saben. Y el Señor hace así y hasta ahí no llega. Amén. Por eso que nosotros debemos de aprender a darle siempre la honra y la gloria al Señor. Amén. En esta iglesia siempre se va a predicar la palabra del Señor. Amén. Aquí no se va a honrar al pastor, no se va a honrar al hombre, aquí se honra al Señor, Amén. al Espíritu Santo. Ya pasaron esas temporadas de alabar y de honrar al hombre donde estábamos todos con una venda. Hoy día se honra al Señor. Por eso que en esta iglesia crecemos espiritualmente. Por eso que entendemos la palabra del Señor. Todos nuestros recursos, sean pocos o muchos, hay que entregárselos a Dios para que Él resuelva el problema. Necesitamos creer, amados hermanos, que lo poco que tenemos, mira lo que el Señor nos va a decir. Necesitamos creer, hermanos queridos, que lo poquito que tenemos puede ser más que suficiente en las manos de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Lo poquito que tenemos como recurso, si lo ponemos en las manos de Dios, eso es más que suficiente para que el Señor nos ayude a resolver el problema. Bendito sea Dios para siempre. En este pasaje el milagro se realizó en las manos de Jesús. Tomó, dice su palabra, dio gracias a Dios, lo partió y lo distribuyó. Y fíjese usted que alcanzó para todos. Amén. ¿Y cuánto había? 5 panes y 2 peces. ¿Para cuántos? Para más de 5,000 personas. ¡Wow! Es grande nuestro Señor. Amén. Es grande nuestro Dios. Amén. Por eso que lo poco que tenemos, si tú lo pones en las manos del Señor, es suficiente. Amén. Porque Él te dará la victoria. Amén. Estamos aprendiendo cómo enfrentar los problemas, porque fíjense que a veces nos desesperamos. Cada vez que tomo agua el vaso está lleno. Es el Señor. Pastor, ahí me rellena el vasito. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Si estos pocos recursos, amados hermanos, los hubieran partido y lo hubiesen distribuido los discípulos, ¿usted cree que se habrían alimentado los 5,000? Con suerte habría alcanzado para ellos mismos o para algunos, pero no para toda la gente. Que el Señor nos ayude. Pero fue Dios quien lo hizo
y todos comieron pan para la gloria del Señor. Segundo punto, todos nuestros recursos, sean muchos o pocos, hay que entregárselos a Dios. Amén. Para que Él resuelva el problema. Amén. Ya llevamos dos, amén. Vamos al tercer punto, el penúltimo punto. Debemos de pensar primeramente en otros. Amén. Debemos pensar primeramente en otros. Amén. O pensar en otros primero, que es lo mismo. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Los discípulos también quizás tenían hambre, pero pensaron primero también en la gente que estaba ahí. Porque cuando vio que el Señor, bendito sea Dios para siempre, no los despachó, los discípulos tuvieron que pensar en repartirle a las demás personas que estaban ahí. Bendito sea Dios para siempre. Fíjese que en el tiempo de Elías hubo una gran hambre y una sequía que duró 3 años y medio. Y en aquel entonces, para que usted lo lea en su casa, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 8 al 24, tenemos la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Amén. ¿Conoce esa historia, no es cierto? Amén. Esa viuda no tenía, ¿no es cierto?, en su casa mucho que comer. Sin embargo, Jehová Dios envió a Elías y le dijo: anda a Sarepta, porque allá va a haber una mujer que te va a servir y te va a atender. Entonces, cuando Elías llega a aquel lugar, le dice a la mujer que por favor le dé un bocado de pan y que le sirva. Y la viuda se asustó y dijo: pero yo no tengo. Le habló de su vasija, le habló de lo que tenía, pero Elías le dijo: hazlo nomás y sírveme a mí, porque tu vasija y lo que tú tienes no va a escasear, sino que se va a llenar. Amén. Aleluya. Amén. ¿Tú crees que lo poco que tenemos, si lo ponemos en manos de Dios, es suficiente? Amén. Ahí tienes otro ejemplo. Que lo poquitito que tenemos, lo ponemos en manos de Dios y es suficiente. ¿Cuán grande es tu problema? Amén. ¿Cuánta es la dificultad que hoy día tienes? Amén. Sí. ¿No eres capaz de presentárselo hoy día al Señor? Sí, Señor, amén. O ya estás, disculpa que no digas, ya estás cabreado de orar al Señor, ya no quieres más porque pareciera que Dios ya no te escucha. Y empiezas a decir: no, Dios ya no me escucha porque yo me porto mal, yo no voy a la iglesia, yo de verdad que no le oro al Señor y por eso el Señor no me escucha. Pero hoy día estás aquí, Dios te está dando una oportunidad. Amén. Para que esos poquititos, ese pocos recursos que tienes los pongas en manos del Señor. Amén. Que ese problema con el cual tú saliste de tu hogar, cuando llegue, sea una bendición. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Cuarto punto, ¿le gusta la palabra? Amén. ¿Va aprendiendo bien de la palabra? Amén. ¿Se da cuenta que no estamos hablando del milagro en sí? Estamos hablando de cómo enfrentar el problema. Y pusimos a Jesús, pusimos a los discípulos de la manera en que ellos se enfrentaron un tremendo problema que era alimentar a toda una multitud. Amén. Y yo te digo hoy día en el nombre del Señor, aquellos que confían en el Señor, amén, tienen pan en abundancia. Amén. Dice su palabra: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Amén. Por lo tanto, nunca te va a faltar. Amén. Porque tú eres hijo de la promesa. Él dice: no te dejaré ni te desampararé. Amén. Nunca te va a faltar en las despensas de tu hogar. Vas a tener hasta para regalar. Amén. ¿Lo crees? Amén. Aleluya. Dios te va a multiplicar. Amén. Sí, Señor. Cuarto punto. Dijimos que el tercero era: debemos de pensar en otros primero. Cuarto punto: debemos de tener cuidado de no despreciar la bendición. Diga conmigo: debemos de tener cuidado de no despreciar la bendición. ¿Cuántos están regalando hoy día despreciando la bendición? Ayúdanos, Señor. Amén. Pero siempre decimos: ayúdanos, Señor. Y parece que estuviéramos en la iglesia, la otra iglesia católica. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y nos vamos pura: ayúdanos, Señor. Y el Señor, yo sé que nos ayuda. Pero lo que siempre le digo, tenemos que tener una actitud. Diga conmigo: actitud. Actitud. ¿Y quién tuvo actitud? El Hijo
pródigo. Amén. ¿Por qué tuvo una actitud el hijo pródigo? Porque dijo, me levantaré e iré a mi padre. Estaba botado, pero dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo tuvo una actitud, y tú muchas veces no tienes una actitud, estás estático, estás pegado, estás, disculpa que lo diga, estás en otra espiritualmente. Amén. Ayúdanos, Señor. Tú y yo hemos venido a este lugar a alabar al Señor. Amén. Yo no sé si el Señor te ayudó esta semana. Amén. El domingo pasamos acá adelante y le entregamos todas las cargas al Señor. Yo puedo decir hoy día que yo caminé livianito esta semana, porque mi carga se la presenté al Señor. Amén. Mira, voy a contar algo hermoso que nos pasó en la semana con mi esposa. Fue por ahí por el día lunes o martes, en donde yo estaba preparándome para irme al trabajo y de repente empiezo y escucho que mi hija empieza a llorar, ¿no es cierto? El martes. Y mi hija lloraba. Y dije, Señor, ¿qué pasó? No me dije, Dios se enfermó, le vas a solucionar mi cuarto en la pieza, a ver qué le había pasado a mi hija. Y me encontré con una gran bendición. Ella lloraba de alegría porque el Señor le había mostrado a mi hija chiquitita que está acá, a 7 años, le había mostrado en un sueño a Jesucristo. Amén. Ella vio que Jesucristo era real, aleluya. Se lo reveló a esa niña. Bendito sea Dios para siempre. Amén. ¿Y es porque era hija del pastor? No, es porque los niños son inocentes. Amén. Y los niños piden al Señor. Usted los ve ahí dibujando y están escuchando todo. Aleluya. Y nos gozaban porque ella lloraba de alegría, porque en el sueño el Señor le había revelado que Él existía, estaba ahí en la cruz el Señor. Y yo me acordé cuando el Señor a mí me reveló y escuché su voz. Yo dije, entre mí esta niña va para grandes cosas. Porque cuando Dios empieza a revelar a sus hijos de chiquititos, es porque Dios les prepara para ocuparlos y para ser instrumento de bendición. Mi pastor, y a mí me gustaría que mi hijo pasara eso. Órale al Señor. Órale al Señor y Dios va a tomar los medios. Amén. Muchas veces tú estás alabando al Señor y estos niñitos también alaban al Señor. Por eso que el Señor dice en su palabra, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por eso le digo, partí esta semana bendecido. Amén. Partí esta semana livianito porque le entregué mi carga al Señor. Debemos de tener mucho cuidado de ¿no es cierto?, despreciar la bendición. Y esto quiere decir que debemos de tener cuidado y aprender la lección que hemos tenido en nuestra vida. Amén. ¿Qué hacemos después que el problema está resuelto? ¿Qué hacemos después que el problema está resuelto? Agradecer al Señor. Pero muchos se olvidan. Se olvida cuando el Señor lo libró de la muerte, se olvida cuando el Señor lo sacó del hospital, se olvida cuando el Señor lo libró de un asalto, se olvida cuando el Señor le libró de algo. Se olvida. Estamos confiados de que el Señor siempre nos va a proteger, y eso es real, pero no debemos de desperdiciar la bendición. Y su responsabilidad y mi responsabilidad es decirle a esas personas, oye, ya, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ponte las pilas. Dios te necesita. Dios quiere que agradezca. No que yo agradezco mi manera. No que yo agradezco en mi casa. No, si tengo una relación con el Señor. Qué pena y qué inmadurez espiritual. Cuando el Señor nos dice en su palabra que debemos congregarnos en hebreo, cuando el Señor nos llama a santificarnos, esa persona que dice que tiene una relación con el Señor aparte y no se congrega, es una relación inmadura, es una relación que no tiene frutos, porque no ora, no se consagra, no se santifica, no se deja ser ministrado por la palabra. Nosotros tenemos que aprender a dejarnos ministrar por la palabra. Lo que tú estás haciendo, te estás dejando ministrar por la palabra. Amén. Dios te está ministrando. Por eso que la palabra dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Salmo número 1. Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Tú y yo estamos plantados en el camino del Señor. Y nos dejamos regar por la palabra del Señor. Por eso que crecemos frondosos, con frutos. Bendito sea Dios para siempre.
Aleluya. ¿Le gusta la palabra del Señor? Amén. Parece que se me fue el audio. No importa, seguimos avanzando. ¿Qué hacemos entonces después que el problema está resuelto? El pueblo se dispuso a proclamar rey a Jesús. Algunos se quedan disfrutando la bendición sin ni siquiera dar gracias al Señor. Algunos se quedan sin agradecer y dándole la gloria a Dios. Yo sé que muchos tuvieron una semana difícil. Yo sé que muchos tuvieron una semana triste, de preocupación, pero yo sé que todos pueden decir conmigo, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Aleluya, la sangre del Cordero Cristo Amén. vive. Amén. En este sentido, se desprecia la bendición porque no tenemos presente las veces que Dios nos ha respondido. ¿Por qué? Porque nuestra mente es frágil. Por lo que cuando viene un problema similar, no sabemos qué hacer porque se nos olvida. Por eso que el punto 4 dice, debemos de tener cuidado de no despreciar la bendición y recordarnos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Eso les pasó a los discípulos ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 8, verso 14 al 21, y se lo voy a leer en el nombre del Señor para que lo podamos entender. Amén. Vamos a buscarlo de inmediato, aquí no tenía la referencia, pero con paciencia, ¿no es cierto? Ya. Bendito sea Dios para siempre. Aquí encontramos el libro de Marcos. Gloria a Dios para siempre. Que esté clamando por el instrumento. Amén. Eso les pasó a los discípulos ahí en el libro de Marcos 8, 14 al 21. Miren lo que dice. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oído, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Cuando compartí 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Bendito sea Dios para siempre. Amén. Ese es el grave problema que tenemos a veces los cristianos. Amén. Que muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Queremos prácticamente que venga el mismo Cristo a hablarte. Queremos prácticamente que venga un ángel, un arcángel, un serafín, un querubín a decirte qué tienes que hacer cuando estás en una iglesia donde se te habla la palabra de Dios, donde se te ministra, donde el Señor te dice y te corrige. Solamente falta que tú y yo podamos avanzar. Amén. Por eso que esto les pasó ahí a los discípulos en el libro de Marcos. En esta escritura dice Jesús que hizo 2 milagros parecidos. Una vez alimentó a 5,000 y sobraron 12 canastas llenas. La otra ocasión fue cuando alimentó a 4,000 y sobraron 7 canastas. Pero los discípulos no aprendieron nada acerca de la provisión de Dios. Y muchas veces tú y yo no aprendemos que Dios nos ha bendecido. Amén. No aprendemos que Dios nos ha sanado. No aprendemos que Dios nos ha restaurado. Amén. No aprendemos que Dios nos dio el consuelo en los momentos tristes. Y viene el problema y no sabemos qué hacer. Amén. Que Dios nos ayude. En los versículos de Marcos vemos que los discípulos viajaban con Jesús en una barca, pero se olvidaron de llevar el pan. El Señor les habló sobre la contaminación de los fariseos, que era la levadura. Y ellos pensaron que los estaba engañando por no haber llevado pan. Y Jesús les dijo, ¿se acuerdan de los milagros? Bendito sea Dios para siempre. ¿Cuántas cestas sobraron? Ni así entienden.
Y hoy día el Señor te pregunta a ti en el nombre del Señor, ¿te acuerdas cuando el Señor te bendijo? ¿Te acuerdas cuando el Señor te levantó? Amén. ¿Te acuerdas cuando el Señor te sorprendió? Amén. Es digno de alabarle a Él, de darle la gloria a Dios, de decir gracias Padre, porque no me olvido cómo has sido conmigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros hemos tenido muchas veces que experimentar experiencias fuertes, negativas. Conocemos el poder de Dios, sabemos que Él hace maravillas, pero cuando topamos con el problema, lo primero que hacemos es olvidarnos de lo que Dios hace por nosotros. Ayúdanos, Señor. Y el Señor quiere en esta hora que aprendamos a enfrentar los problemas con su ayuda. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Que nada nos haga despreciar la bendición, ni olvidar, ¿no es cierto?, lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Eso es lo que nos hace crecer como cristianos. Amén. Fíjate que la vida cristiana, amados hermanos, involucra enfrentar y resolver problemas y conflictos. Eso involucra la vida cristiana, enfrentar y resolver conflictos. Pero cuando la tempestad acecha nuestra vida o toque nuestra vida, nuestro corazón, y nuestros recursos sean los mínimos, y nuestros recursos sean pocos, o simplemente nuestros recursos sean nulos, lo que tenemos que hacer es recordar que su poder permanece y está a favor de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Mira lo que dice el libro de Jeremías en el nombre del Señor. Usted ya estaba preocupado, ninguna referencia, aquí está la referencia. Jeremías 32, verso 27 dice: he aquí, amén, he aquí que yo soy, Jehová, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alaba al Señor. Amén. Sí, mi rey. ¿Habrá algo difícil que sea para mí? Wow, es que a mí, pastor, me gustaría trabajar, no iba a decir en el Palacio de la Moneda, no. A mí me gustaría trabajar en el tal lugar, pero me miro y no puedo. Eres hijo de Dios, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? Amén. Bueno, Gloria a Dios. es que me gustaría tener esto y esto otro. ¿Habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. No hay nada, pero nada difícil. Entonces, pastor, ¿por qué el Señor no nos da lo que les pedimos? Porque hay requisitos. Amén. Amén. Esto no es la polar. ¿Saben a qué me refiero? Llegar y llevar. Pero lo que lleva viene con marca electrónica. Esto no es así. Hay requisitos. Nacer de nuevo. Amén. Entregar nuestra vida a Cristo. Amén. Agradarle a Él. Amén. Servirle a Él. Amén. Dejarnos bautizar por el Espíritu Santo. Amén. Sí, Hay Señor. requisitos. Por eso muchas veces, mis hermanos, no se cumple la bendición en nosotros, porque no le hemos cumplido nosotros al Señor, y que Dios nos ayude. Por eso que la palabra dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? No. No hay nada difícil. Gloria a Dios. No hay difícil para el Señor. Amén. Él tiene todo el poder. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. En Él confiamos. ¿Cuánto confiamos? Amén. Sí, mi rey. Y resolvemos los problemas a la manera de Dios. ¿Quiere que un problema se resuelva a la manera del Señor? Amén. Sí, mi rey. Mira el tema que el Señor nos da en esta tarde. Voy a pedir a mi hermana que ponga el tema. Es un poco largo lo que el Señor me dio, pero se lo voy a leer en el nombre del Señor, y dice así: la vida cristiana, y grave eso, la vida cristiana involucra enfrentar problemas y dificultades, pero dejando todo en manos de Dios, seremos más que vencedores. Vamos a pedirle al Señor que nos dé un equipo de auto nuevo. Amén.
Amén. Le cuento algo, yo ya fui a ver la mesa de audio que quiero. Se la mandé por foto acá al pastor Samuel. Le dije, esta es la que quiero. Y ahora me está fallando el audio, el Señor me está confirmando que hay que comprarlo. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el Señor. Amén. Pero mi pastor, si no me alcanza ni va al arriendo, tranquilo, confiamos en el Señor. Amén. ¿Habrá algo difícil para el Señor? No. Y vamos a pedir mesa de audio, vamos a dejar bonito para nuestro aniversario. Amén. Este es el tema que el Señor nos da hoy día. Y a mí me toca el corazón porque me lo dio el Señor. Y Amén. mi hermana ahí lo pone en plata. Yo le muestro, ahí está la escritura de lo que el Señor me dio destacado. Amén. La vida cristiana involucra enfrentar problemas, situaciones, desilusiones, puñaladas por detrás, involucra tristezas, amarguras, pero dejando todo en las manos de Dios, Amén. seremos más que vencedores. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor en este año? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Cristo vive Amén. y está con nosotros. Amén. Sí, mi El rey. Señor hoy día nos ha hablado Gloria a de qué Dios. manera podemos enfrentar los problemas. Si esta semana se te llega a presentar alguna dificultad o algún problema en tu vida, recuerda los 4 puntos que te enseñó el Señor. Cree que el Señor es la solución. Amén. Todos nuestros recursos, sean pocos o muchos, hay que entregarlos a Dios para que Él resuelva los problemas. Amén. Debemos pensar primeros en otros. Y Amén. como 4 punto, debemos de tener cuidado de no desperdiciar la bendición. Amén. El Señor te ama. Amén. Sonríe, Dios te ama. Amén. Sonríe, Dios te ama. Dios te quiere, te va a ayudar. Y de este lugar vas a salir más que vencedor. Amén. ¿Se ha gustado la palabra? Amén. Se va bendecido. Ahora tiene claro cómo enfrentar los problemas. Cristo es la solución a tus problemas. Que el Señor le bendiga y le guarde. Para Dios que vive y está aquí en medio nuestro, para nuestro corazón, para Él sea toda la honra, toda la gloria desde hoy y para siempre. Le invito a que oremos y demos gracias al Señor por su palabra. En esta ocasión nuestro pastor Jorge Muñoz nos va a llevar en esta oración. Amén. Dios eterno, Padre celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús.